Buenas noches. Bueno, acá todavía son tardes donde estoy. Buenos días a las personas que nos ven en horario diferido. Qué alegría compartir con ustedes. Es un gusto verles, aunque sea por estos medios. Gracias por darnos su fidelidad a seguir explorando la comunidad de Mateo, una comunidad con una propuesta muy única que le costaba muchos trabajos, ¿verdad? De problemas internos. Sin embargo, la presencia del Emmanuel, el Dios con la comunidad, los mantuvo abiertos a esta propuesta de Jesús. Y de verdad que me llena de alegría contar con grandes personas, hermanos y hermanas biblistas enamoradas de la palabra. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a la doctora Maricel Mena. Ella es de origen colombiano, afrodescendiente, y tiene una apertura muy particular, un acercamiento muy particular al texto bíblico, ¿verdad? De recuperar toda la historia de salvación que ha corrido también por el cuerpo de la negritud. Así que seguramente que esta clase también va a ser un abrir de ojos para irnos quitando tanto prejuicio, tantos miedos que venimos almacenando y que lamentablemente a veces la Biblia mal usada siguen promoviendo ciertas personas, ¿verdad? Así que Maricel, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, gracias por aceptar esta humilde invitación y tenemos la certeza de que las preguntas, el diálogo, la conversación va a ser muy enriquecedor. Así que estamos aquí contigo. Le voy a pedir a Giselle que coordine las preguntas después para que esté allí. Yo no voy a alcanzar a estar porque tengo ahorita el retiro aquí del Evangelio de Mateo precisamente en físico, en presencial con la gente de Fresno, pero bueno, es una alegría de verdad, Maricel, hermana, amiga, saludarte por este medio. Buenas noches, hola Manuel, muchas gracias por la presentación. Para mí es motivo de gran alegría estar aquí con esta audiencia tan nutrida. Muchas gracias entonces por estar aquí. Esta noche que vamos como dice Manuel, a intentar abrirnos los ojos, a intentar salir un poco de tantos preconceptos que tenemos anquilosados en nuestra tradición bíblico-teológica, especialmente tanto preconcepto que tenemos con relación a nuestros pueblos africanos, ¿no? Sabemos que tenemos una historia bastante fuerte, una historia bastante adversa de esclavitud, pero también en la modernidad, hoy en día, nosotros estamos asistiendo a una serie de intolerancias demanadas justamente por los racismos históricos que tenemos tan anquilosados en nuestras construcciones de fe, ¿verdad? Y me preocupa mucho esto y motivada por esto, por la situación de Brasil. En los últimos tiempos, el último gobierno supimos que hubo una matanzas sistémicas contra las comunidades negras, bien sea por su religión, por rescatar su trasfondo africano en las religiones de matrices africanas, o también pues por rescatar esto que desde hace mucho tiempo venimos trabajando, el trasfondo afroasiático también de la Biblia y de nuestras tradiciones, y reivindicando también que la teología y la iglesia también debe ennegrecerse. Llevamos mucho tiempo hablando justamente de esto, porque realmente estos estudios vienen en la búsqueda justamente de la dignidad para estos pueblos afrodiaspóricos que hoy están reclamando su derecho de ser y de existir, ¿no? Ya sabemos que han habido muchas ganancias en cuanto a presidencias, en cuanto a puestos importantes que hemos conseguido, pero creemos que todavía la lucha es fuerte. Y la lucha es más fuerte sobre todo, creo yo, en el ámbito educativo, ¿no? Muchos países, por ejemplo, aquí en Colombia, también en Brasil, han trabajado desde el Ministerio de Educación, de combate justamente al racismo, abriendo nuevos programas curriculares que involucren la historia de África, ¿no? Porque siempre nos han presentado la historia universal, y la historia universal siempre eurocentrada, ¿no? Europa y Estados Unidos como los grandes paradigmas y cunas del saber, negligenciando o negando que también hubo un saber muy fuerte
y existe dentro de nuestro continente africano. Entonces, si esos desafíos se están dando en el ámbito de la inclusión, en los sistemas educativos, creo yo que ya es hora de que la teología también asuma esta parcela de responsabilidad, ¿no? Nosotros siempre hablamos de teología negra, pero no pasa de ser teologías del genitivo, que están como al margen, como que no son teologías serias, porque la teología es una, y nuestra tradición bíblico es eurocentrada también, ¿no? Entonces, hablar de tradiciones afroasiáticas en la Biblia hebraica pues hasta lo podemos asumir. El problema es cuando nos metemos a trabajar esto dentro del trasfondo africano o neotestamentario. Creo que allá hay varias dificultades. Entonces, es por eso que les voy a compartir ahorita pantalla, ustedes me dicen si están viendo, para entrar entonces en materia en nuestro tema, ¿no? Entonces, creemos entonces que este es un desafío para los estudios bíblicos. Y justamente nos preguntamos como inicio de conversa, bueno, y estoy aquí comenzando con una imagen, pensando la Sagrada Familia, ¿no? Que siempre nos la han presentado con unas imágenes, una iconografía bastante blanca, europea, occidental, ojos azules, pero sabemos que hoy las investigaciones pues nos están, y las descubiertas arqueológicas están advirtiendo de que el componente africano en el mundo bíblico era mucho más fuerte de lo que nosotros nos llegamos a imaginar, ¿no? Normalmente en la Biblia vemos algún personaje, por ejemplo, Simón de Cirene, que ayuda a Jesús en la cruz, uno que otro, la tradición de Felipe en el caso del Nuevo Testamento, o aparece la reina de Saba, la reina Candace, que es la reina del etíope eunuco de Hechos de los Apóstoles. Entonces encontramos algunos personajes y algunos espacios geoespaciales que aparecen en la Biblia y desde allí intentamos como pegarnos para poder decir, bueno, había. Y la pregunta que nosotros nos hacemos siempre cuando estudiamos la Biblia es por los silencios, o sea, ¿por qué no se habla tanto de estos pueblos? ¿Por qué no aparecen tanto? Posiblemente la respuesta que podemos dar, la intencionalidad no era esa, o era más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. Bueno, podemos sospechar. El hecho es que estos contrarretratos nos ayudan también a sanar esa deuda histórica, ¿verdad? Porque en la historia nuestra, y menos en la tradición bíblico-teológica, imaginarnos y vernos con estas caras negras ha sido muy difícil, no nos los han presentado, ¿no? Podría ser llamados contrarretratos, pero también creo yo que está en la hora de que imaginemos y de que miremos otros retratos de la divinidad, y entonces por eso me tomo el permiso de comenzar con esta imagen de la Sagrada Familia dentro del contexto africano. Entonces la conferencia de hoy se llama Jesús en Egipto a partir de la tradición de Mateo. Y entonces vamos a partir entonces de una pregunta inicial. ¿Por qué rescatar las culturas africanas dentro del movimiento de Jesús y dentro del cristianismo primitivo? Entonces es una pregunta que parece obvia, somos muchos, no tenemos tiempo para interactuar, pero me atrevo pues yo a dar algunas respuestas aquí, y ojalá pues al final ustedes vayan tomando nota y al final vamos a tener espacio para conversar. Entonces, ¿por qué rescatar las culturas africanas dentro del movimiento de Jesús y del cristianismo primitivo? Y aquí traigo algunas justificaciones, ¿no? Porque nosotros vivimos en un contexto de discriminaciones sistémicas en los sistemas de enseñanza, ¿no? Discriminaciones nos presentan un modelo, una historia, en una sola dirección, y muchos focos en los que se expandió, por ejemplo, el cristianismo, los cristianismos originarios. Un foco importantísimo es el enfoque hacia África, hacia Egipto. Entonces ahí nuestros sistemas de enseñanza nos presentan, de la historia antigua, nos presentan un Egipto como siendo parte del mundo semita occidental, más hacia, ¿no? Como desligado del África profunda, para decir que allí hubieron
para decir que el mundo, Egipto no es tan negro, ¿no? Pero Egipto estaba más próximo del centro de África de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Y eso lo hemos descubierto a partir de muchas investigaciones, de ir y corroborar justamente con autores contemporáneos como Plinio, como el mismo Flavio Josefo, que nos relatan los africanos dentro de este contexto, ¿no? Entonces, está en la hora de que comencemos a colocarle color, sabor, olores a las tradiciones bíblicas. Y entonces hay discriminaciones sistémicas y el mundo de la teología tiene esa, no se escapa de esa discriminación. Porque es necesario también reparar una deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos africanos, ¿no? Creo yo que esa es otra motivación para hablar, porque nuestra educación teológica es monocultural, ¿no? Nos presentan solo un paradigma, todos los caminos van a Roma, pero no, en ese trayectar por Roma hay muchos otros caminos, ¿no? Yo que trabajé una tesis en la maestría sobre Hechos de los Apóstoles, ahí yo trabajé justamente el etíope eunuco y vi cómo el itinerario que se daba a los discípulos es ir por Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra, y el texto comienza con los confines de la tierra, ¿no? Ve al sur, a los confines, es lo mismo que se dice, y entonces allí encuentra a Felipe, que es uno de los 12 diáconos, de los 7 diáconos que instauraron para servir a las mesas. Aparece este etíope eunuco, quien recibe el bautizo y sigue alegre su camino, llevando un cristianismo también al continente africano. De hecho, la iglesia cristiana etíope es de las más antiguas que tenemos. La tradición occidental dice que llegó en el siglo IV con el cristianismo ortodoxo, pero las comunidades, y por la recensión y por lo que encontramos en los textos, imaginamos, sabemos y estamos convencidos que el cristianismo llegó también en el primer siglo con el auge entonces del Pentecostés y de todo este acontecimiento de Jesús, ¿no? Entonces hay que abrir los ojos. Allá hay muchos estudios que nos están alertando para esto. Es necesario mirar también para África porque tenemos doctrinas, ideologías y ideologías separatistas al servicio de modelos políticos y económicos dominantes, ¿no? Y esos modelos políticos y dominantes pues no quieren abrir los ojos porque el continente africano hasta hoy es un continente que está bajo el régimen, unas colonias impresionantes, fuertes, le siguen sacando, extrayendo a nuestros pueblos y no hay ningún reparo por las guerras que se dan allá, ¿no? Con las industrias de armas y todo eso que sostienen un macromodelo, ¿no? Porque este modelo dominante no tiene mucho interés por los terceros mundos, ¿no? Hay un silencio histórico con relación a África. Cuando se habla de África y se dice Jesús y la Sagrada Familia estuvo en Egipto, bueno, pero eso es un mito, no se sabe qué pasa con estos documentos, no le prestamos atención. Pero miren que se encontraron justamente en el Alto Egipto, en Nag Hammadi, se encontraron una cantidad de textos cristianos que nos están diciendo, es verdad, ahí llegó el acontecimiento de Cristo y eran comunidades desde antiguo que estaban allí. Una de ellas es la colonia militar de Elefantina, donde vivían judíos. Por tanto, esa ida a Egipto, Egipto se presenta como un lugar de refugio, ¿no? Hay muchos mitos en cuanto a Egipto, ¿no? Desde el comienzo del Éxodo, que nos presentan a un faraón que está oprimiendo a los israelitas, pero también es hora de mirar otras, de dónde es que están llegando nuestras fuentes, ¿no? Nuestras fuentes, de dónde llegan, porque resulta que Egipto antiguo fue uno de los primeros que le dieron estatus de ciudadanía a los extranjeros. El problema no es con 450 años o 30, 50 años que vivió el pueblo en Egipto, porque vivían, comían bien, trabajaban, ¿no? Por ejemplo, en el Éxodo dicen, ay, cuando están en el desierto, en el maná, que tienen hambre, dicen, ay, ¿quién diera volver a Egipto, donde nos hartábamos y comíamos bien? El problema es con un gobernante, ¿no?
pero no quiere decir que todo ese tiempo vivieron en esclavitud, ¿no? El problema es con un gobernante, que el texto dice que Dios le endureció el corazón al faraón. Entonces, hay silencios históricos, porque siempre nos presentan a África y siempre lo imaginamos como el lugar del purgatorio, como lo último, donde no sale nada bueno, ¿no? Pero de allí salieron grandes personajes. Moisés, ¿no? Moisés es el gran paradigma. José también, casado con Asenat, con una princesa egipcia, africana. Bueno, y tenemos así muchos personajes. Entonces, está en la hora de que abramos nuestra mente y digamos, bueno, Jesús también se funde y nació, y el Egipto se convirtió en ese lugar de refugio, de aprendizaje, de escuelas antiguas de sabiduría, porque en Egipto existían lo que se llaman los templos de misterio, ¿sí? Y allá era donde se instruían. De hecho, la mayoría de los filósofos griegos, todos estudiaron en las escuelas de sabiduría egipcia y después se llevaron su biblioteca de sabiduría para el mundo griego y se llevaron toda la biblioteca de Alejandría para después decir que nosotros no aportamos absolutamente nada al mundo, ¿no? Se descalifica la posibilidad de que Jesús haya aprendido en escuelas africanas. Se le tilda de mito, ¿no? No de historia, porque entonces el gran metarrelato occidental se funda en hechos concretos, pero aquello que no se encuentra significativamente en rasgos materiales según la arqueología, entonces no existió. Pero ¿qué hacemos ahora con el boom de la arqueología? Que se ha encontrado mucha cosa y se dice que sí existió. Simplemente lo dejamos de lado y parece ser que no es importante, ¿no? Entonces, justamente por esto, queremos aproximarnos entonces al texto de Mateo 2, 13, 23, en el cual encontramos una relación directa de Jesús con Egipto, ¿sí? Después de constatar la poca importancia teológica dada a esta memoria, queremos proponer la pregunta por el silencio de estas tradiciones, ¿no? En estas investigaciones sobre Jesús. Y entonces vamos a mirar el texto de Mateo 2, 13, 23. Yo me imagino que ustedes ya vieron generalidades de este evangelio posiblemente escrito inicialmente en lengua aramea, se escribe después de la destrucción del templo del año 70, está compuesto por comunidades mixtas, viven una situación bastante fuerte con relación al Imperio Romano, hay muchas comunidades también empobrecidas, y miren que, y en este contexto entonces tenemos este texto. Si alguien me gustaría ayudarme con la lectura del texto, le agradezco para no quedar yo solita hablando. Buenas noches. El texto dice: la huida a Egipto. Cuando ya se habían ido los magos, ¿no? Es que el texto anterior es la visita de los magos, ¿no? De Oriente, ahí en la tradición de Mateo. Sigue. Cuando ya se había ido. Y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. 3. Sigue. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matarlo a todos los niños menores de 2 años y en sus alrededores. De acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada,
Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció. Perdón que me equivoqué, 19, 18, 19. Sus hijos a consolar. Sí, Perdón. sí, ya está 23. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Ok, muchas gracias, Mucho Juan Darío, por la lectura de este texto. Con mucho Entonces, gusto. este es el texto que nos ocupa. Un texto paradigmático. Miren que el ejercicio que nosotros hacemos de la hermenéutica negra de la lectura nos toca mirar y ir como buscar las pequeñas luces, lo poquito que el relato nos está dando para poder encontrar en él algunos elementos que nos ayuden a entender esto. Y el texto está claro y vamos a mirarlo entonces en cada una de sus partes en este ejercicio que vamos a hacer. Vamos a mirar la estructura del texto. Entonces, podemos dividirlo en tres partes, en tres grandes partes. La primera es la fuga hacia Egipto, versículos 13 a 15. La segunda, la matanza de los pequeños, 16 a 18. Y la tercera, el regreso de Egipto y establecimiento en Nazaret. Y a su vez, cada una de estas partes, cada una de ellas se puede dividir en otras subunidades, ¿no? En la primera, fuga hacia Egipto, tenemos orden de partida, salida, establecimiento en Egipto y una referencia a Oseas 11:1. En la segunda parte tenemos el hecho a la luz de la profecía. En este caso, el profeta que se va a hablar aquí es del profeta Jeremías. Sí. Y tercera parte, entonces, la orden del retorno, el retorno y el establecimiento en Nazaret. Esas son como las partes. La primera parte, que es la fuga hacia Egipto, y vamos a mirar y a entender y a imaginar, hacer esta cuestión de la hermenéutica creativa, Egipto como lugar de resistencia popular, ¿no? Y aquí coloco mujeres porque me imagino que en la Sagrada Familia fue recepcionada a mujeres y hombres, ¿no? Entonces me tomé ¿cómo es? El atrevimiento o el gusto de traer estas imágenes, ¿no? Para pensar siempre como en comunidad. Bueno, entonces, en Mateo 2, 13, 15, no relata detalles de la llegada a Egipto, ni tampoco nos suministra noticias del tiempo de la estadía en ese país. No se sabe qué pasó, simplemente dice, vayan hacia allá. Se sabe solamente que su retorno se dio después de la muerte de Herodes, cuando su hijo Arquelao estaba gobernando. Tal parece entonces que la referencia a Egipto tiene el carácter teológico de mostrar un proyecto de resistencia popular que se opone a las fuerzas del mal promulgado por Herodes. Es decir, Egipto es un lugar de resistencia y ellos no van de foráneo, sino que también van donde hay comunidades judías que los van a recepcionar, judías en este caso, ¿no? Entonces, ellos están llegando también donde parentela. No olvidemos que el pueblo de Israel siempre vivió muchas diásporas, y una de las grandes diásporas se da también a Egipto, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la diáspora que se da en el siglo IV antes de Cristo, que es solamente a Babilonia, pero con el profeta Jeremías va un grupo grande y se establece en Patros, en las regiones de Egipto, ¿no? Y ahí nos preguntamos la referencia a Egipto, ¿no? Si esa referencia, porque hay una referencia a Oseas. Es muy interesante y llama la atención que en estos versículos
hay referencia a Oseas, hay referencia a Jeremías, ¿no? Miren que en estos textos neotestamentarios y bueno, y en la mayoría de la Biblia, es escrita en base de Midrash, es decir, se recurre a una tradición anterior para interpretar la tradición que está sucediendo. En este caso, entonces aparece la referencia a Oseas. No sé si alguien tiene Biblia, nos puede leer el versículo, se me olvidó anotarlo, de Oseas 11, espérate, Oseas 11:1, porque Oseas 11:1 también habla de que de Egipto, es la referencia de que de Egipto volverá el profeta, volverá a Egipto, ¿no? Es una referencia interesante, ¿no? De cómo hace esa relectura para decir, bueno, así como el profeta Oseas tuvo experiencia de Egipto y en este caso le dice, no sé, si alguien tiene el texto para leerlo, por favor. Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Exactamente. Entonces es esa relectura de Egipto, llamé a mi hijo, ¿no? Esa relectura porque ahorita va a comenzar la misión Jesús y también es llamado de Egipto, llamé a mi hijo. Así como Moisés vino de Egipto, como el pueblo israelita vino de Egipto. Y ahí vale la pena decir una cosa que me parece así interesante, ¿no? El pueblo de Israel vivió tantos años, casi 500 años en Egipto. Y entonces uno se pregunta, ¿eran israelitas o eran egipcios, eran africanos? Porque fueron varias generaciones. Entonces ya está en la hora que no nos aterremos. El pueblo de Israel se forma con un grupo de africanos que vienen de ese continente. ¿Sí? El texto lo dice, la Biblia lo dice, está clarísimo, pero nosotros hacemos ojos sordos a lo que estamos viviendo. Entonces el pueblo de Israel viene de Egipto. Entonces, de este modo se cumplió que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Egipto es un lugar de refugio contra Herodes que oprimía al pueblo de Palestina, ¿no? Es un lugar de refugio y se hace entonces ese juego en la referencia al profeta Oseas. Esto nos inclina a creer que la cita de Oseas fue retirada de su contexto con la intención de establecer una conexión entre las unidades. Sin embargo, esta cita por sí sola no resuelve el sentido de la referencia de Egipto en este texto. Entonces, ¿por qué la necesidad de esta comunidad de Mateo hacer referencia? Y miren que una de las características de la comunidad de Mateo es que una comunidad bastante judía que hunde sus tradiciones, se hunde en sus tradiciones anteriores. Y quiere decir que sus tradiciones anteriores son africanas, ¿no? Son africanas. En la segunda parte, matanza de los pequeños, versículos 16 al 18, así dice Yahvé, en Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo, Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos, porque no existen. Entonces, ustedes se acuerdan, aquí hay una referencia entonces también, nosotros siempre hablamos de los patriarcas, pero también de los matriarcas. Acuérdense de las hermanas Lía y Raquel, y aquí entonces hay una referencia a Raquel. Retomada por Jeremías, y en este caso Mateo también encontró interesante, ¿no? Ese paralelo de mirar a Raquel llorando amargamente por sus hijos, y aquí nos imaginamos a las israelitas llorando amargamente también por la muerte de sus hijos. Es ese midrash, esa relectura que se hace. Y entonces nos preguntamos, ¿quién es Raquel? Bueno, en esta segunda parte, una vez finalizada la visita de los magos, vuelve y retoma, mire que el tema de los magos une la primera unidad, une la segunda unidad. Herodes ordena matar a los pequeños. Esta sesión termina con una nueva cita al profeta, en este caso Jeremías. En Ramá, mire, ahí estamos buscando en la parte norte de Jerusalén, es una ciudad situada en la frontera de los reinos de Israel y de Judá. Aquí nos dicen que Raquel llora la derrota de sus hijos y la deportación de los mismos a esas tierras. Ramá entonces fue el lugar en donde los conquistadores ordenaron que la multitud derrotada
se reuniese para ser deportada. Entonces eso es un lugar de deportación, así como la Sagrada Familia y muchas comunidades, porque ella está representando un drama humano que seguramente fueron muchas otras comunidades también que estuvieron en esa deportación, entonces están yéndose a la deportación. Entonces, ¿quién fue Raquel? Es la pregunta que nos hacemos. Raquel es la esposa más amada del patriarca Jacob. Miren que en las tradiciones patriarcales es muy interesante, siempre colocan un patriarca con dos mujeres, una el patriarca ama, la otra no ama tanto, entonces le dan a Lía, tiene que trabajar mucho para conseguir a Raquel, ¿no? Pero entonces Raquel es la madre de José, ¿no? Que va a Egipto, fundada en tradiciones egipcias. José es el padre de Efraín y de Manasés, son hijos de la poderosa sacerdotisa egipcia Asená, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, mire, aquí estamos viendo las tribus de Efraín y Manasés, son tribus netamente africanas. Entonces está en la hora que miremos, ¿no? Hablamos de 12 tribus, pero no les damos color, ni olor, ni sabor. El texto nos está diciendo, se funden esas tradiciones, y por eso el texto, la tradición, la comunidad que está en Mateo, trae ese puente con Egipto de tradiciones anteriores. Raquel podía representar a Israel, el reino de las 10 tribus, ¿sí? Del norte, a veces llamado sencillamente Efraín, según Oseas 11:3. Y siendo también madre de Benjamín, podía representar las otras 2 tribus, que serían Judá y Benjamín. Por tanto, ella está representada, las tribus en esta matriarca, en Raquel, que hace referencia. Y llama la atención, porque hablan de Raquel y no de Jacob. Miren ahí. Hay unas tradiciones femeninas por detrás, por eso estoy trayendo a las mujeres, tradiciones femeninas que están por detrás de este relato. El paralelo escogido por Mateo está muy claro. Raquel llora amargamente porque está siendo privada de sus hijos, primero de Israel, después de Judá, así como las madres de Belén lloran por sus hijos también amargamente, ¿no? Ahí está, las mujeres llorando por sus hijos. En este caso, la potencia mundial que los destruyó no es Asiria ni Babilonia. En este caso es Edom, aquí estamos ubicando Edom. Herodes viene de acá, de Edom, ustedes lo están viendo aquí en el mapa. Ahí está Herodes. La comunidad de Mateo parece haber experimentado de cerca el exilio. El pequeño que era objeto de la ira de Herodes está huyendo hacia Egipto. Por lo aquí expuesto se puede afirmar que la comunidad de Mateo tiene conciencia de la relación existente entre Egipto e Israel. Tiene una clara conciencia, por eso decimos, es el texto más que recorre las tradiciones ancestrales. Es hora de que recurramos a nuestras tradiciones ancestrales. Ya que los hijos de una egipcia son los mejores representantes de las tribus de Israel que se funden en suelo africano. Por eso el pequeño debe volver a Egipto, para que se cumpla así lo que fue dicho por el profeta. Y lo que fue dicho por el profeta, y Jesús llega en Mateo retomando la tradición profeta, porque es el evangelio que más presenta a Jesús enseñando en la sinagoga. ¿Qué hizo en estos años en Egipto? Aprendió de escuelas sapienciales de sabiduría egipcias. Por eso Jesús se presenta dando estos grandes enseñanzas, ¿no? Nosotros siempre decimos Jesús aprendió de Gamaliel, ¿de dónde? Porque aprendió, pero porque negamos cualquier posibilidad de que en Egipto haya aprendido algo bueno, ¿verdad? Por el preconcepto que tenemos con relación al continente africano. En la última parte, la profecía se cumple, ¿no? En los últimos versículos. El pequeño regresa y se instala en Israel, ¿no? De Egipto viene mi hijo. Es interesante percibir la relación entre Israel, Arabia, Egipto en la tradición de Mateo. Para esta tradición, el ministerio de Jesús se inicia con la aprobación de la sabiduría por los magos de Oriente, ¿no? De Arabia, Melchor, Gaspar, hay un negrito, hay un sabio que viene de las lejanas tierras africanas. Y con el tiempo de refugio en Egipto, país conocido también por su tradición sapiencial. Son las máximas sapienciales, la tradición
de sabiduría está muy anclada en tradiciones egipcias. De esta manera se vuelve obvio el hecho de que el pequeño se encuentre dotado de un corazón justo para reinar sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aprendió a gobernar. Y aprender a gobernar no es tener, acaparar. Aprender a gobernar es hacer justicia. Y me remito entonces al libro de los muertos egipcios, porque es muy importante el buen morir en las tradiciones egipcias. Cuando usted moría, usted tenía que pasar ante un tribunal de 42 jueces y con comunidades de testigos para ver si tú habías sido una persona honrada, honorable, si habías hecho el bien, si habías aprendido de estas máximas de sabiduría. Hijo mío, camina por el camino recto. Hija mío, no coja los linderos de la viuda. Son textos que están y se ubican por allá más o menos en el 1500 y que la tradición sapiencial los retoma porque son los proverbios de Amenope y los retoma en Proverbios 21, son igualitos. Escucha estas máximas de sabiduría. No se sabe quién copia a quién porque no había derecho de autor. Está en la hora. Hay muchas cuestiones con relación a África y Egipto que no le hemos parado bolas, porque el mundo académico es un mundo racializado. Simplemente nos presenta el mundo mesopotámico, babilónico, como si fueran los únicos herederos y portadores y que dejaron algo bueno aquí. El autor de Mateo usa el verbo griego pleró, con el significado de cumplir o mantener las promesas. La pregunta que dirige nuestra atención hasta ahora entonces es, si este conjunto de textos del Evangelio de Mateo puede revelarse algo también sobre las raíces egipcias en la teología neotestamentaria. Es una pregunta. Hay algunos elementos, y por eso se dice también de Jesús, el hijo de Sofía, ¿no? Porque esas tradiciones, si yo les estaba hablando del buen morir en el libro de los muertos, se pasaba ante un tribunal de 42 jueces, y ahí estaba la diosa egipcia, la Maat, que era la diosa del orden justo, y era representada entonces con una balanza y con una pluma. El corazón del muerto lo colocaban en un lado de la balanza, la pluma en el otro. Si tu corazón se equilibraba con la pluma, tú habías sido justo. Si tu corazón pesaba más que la pluma, quiere decir que no, y pasaba por este juicio de tribunales y que tenía que ver con buen vivir, con vivir bien, con cuestiones existenciales de vida, de máximas. Por eso encontramos a Jesús diciendo tantas cosas en este evangelio, por el reino, tantos dichos sapienciales en este evangelio. El mismo verbo citado por Jeremías como énfasis, el mismo verbo citado por Jeremías como énfasis teológico aparece en el versículo 15 y 23, el verbo peló. Se cumplió así lo escrito sobre el Señor por el profeta. Es decir, casi la misma frase de 2:17, en donde a diferencia de los versículos mencionados, se cita nominalmente al profeta. Entonces, esta cuestión de cumplimiento, de Egipto, de profecías que vienen desde allá, está muy clara aquí. Y ustedes podrán hasta no creer lo que yo les estoy diciendo o de pronto escandalizarse, porque cómo vamos a pensar que Jesús aprendió dentro de allá, si allí no se aprende sino magia y cosas malas, ¿no? Porque el personaje maligno de Egipto que nos presentan es el Simón el mago, ¿no? Como, ay, que quiso comprar el don del espíritu y qué sé yo. Pero son textos que han sido tomados fuera de contexto, no son bien interpretados. Un mago que tiene comunidades que le siguen, que le escuchan, porque el texto habla de eso. Y que, bueno, no vamos a entrar dentro de esto, pero sí que es bautizado por Felipe, pero después llega Pedro y Juan y legitiman y dicen que este hombre no se valida el bautismo, etcétera, etcétera, pero siempre vemos la cuestión negativa, pero él es un representante de estas sabidurías de los magos, de los magín. Y el término mago, magín en Egipto es igual y significa sacerdote. Por tanto, el mago es sacerdote y son tradiciones también sacerdotales de allá, de las cuales también bebimos y aprendimos una sabiduría que tiene que ver con la vida, con el buen vivir, con el vivir bien. Y ahora les explico por qué. Bueno, y en la tercera parte, regreso de Egipto y establecimiento en Nazaret, versículos 19
a 23. Aquí podemos observar entonces en 2.13, 2.16, 4.14. Son textos que no tienen paralelos con los textos sinópticos. A estos textos podemos aumentar el de la curación de la casa de Pedro, cuya referencia Lucas había sacado de aquí y no al contrario. Los otros textos aparecen en el Evangelio según Mateo. Entre tanto, en ninguno de los casos en que los textos de Mateo tienen paralelo con los sinópticos, encontramos citas del Antiguo Testamento. Por esta razón se puede creer que Lucas no había copiado la tradición de la curación en la casa de Pedro, sino que la habría recibido directamente de la iglesia de Antioquía. También esa tradición de cura también viene de tradiciones egipcias. Esta cuestión, a nosotros nos presentan a Jesús como un taumaturgo, un curandero, que coge y no sé qué. Y vamos al final, les voy a presentar una sorpresita con un texto que se descubrió hace poco, que son los oráculos de María, oráculos de María, la madre de Jesús, donde posiblemente hay algunas prácticas curativas y cuestiones así que fueron encontrados recientemente, estos textos que nos aproximan y nos están hablando de que estas prácticas de sanación y de cura también pudieron ser tomadas de esta tradición. Además de eso, la alusión a las escrituras como cumplimiento también sucede en los otros evangelios, ¿no? En Marcos, en Lucas y en Juan. Pero la particularidad de Mateo con relación a ellos es justamente esta relectura midrástica o esta tradición o esta referencia a los textos del Antiguo Testamento que tienen un fuerte trasfondo africano. ¿Sí? Por eso es la particularidad. Y la pregunta que queda es, ¿por qué Mateo habría escogido estos textos para ser subrayados con citas del Antiguo Testamento? ¿Y por qué habría enfatizado los textos sobre el nacimiento de una virgen, la huida hacia Egipto y la muerte de las criaturas dentro de los orígenes del cristianismo, ¿no? Porque este es un material exclusivo del Evangelio, ¿no? Y posiblemente lectura midrástica, recordando también allá la muerte de los primogénitos, con Moisés, ¿no? A pesar de que este texto no le hace tanta fuerza a Moisés como sí lo puede hacer los otros evangelistas, pero aquí hay una clara alusión, una clara relectura de tradiciones judías anteriores. Se puede decir entonces que todos estos textos, acompañados por la idea del cumplimiento, sellan la lucha vida-muerte, nacimiento, amenazas de muerte y fugas para sobrevivir, curaciones, muerte de terceros, criaturas. Si fuera este el sentido del refuerzo de determinadas tradiciones en el Evangelio de Mateo, debe estar ligado a la toma de Jerusalén, a la destrucción del templo, a la muerte de liderazgos judíos cristianos, dejando señales permanentes dentro de esta comunidad, aún no talmente diferenciada del judaísmo, justamente porque se hunde dentro de estas tradiciones. Entonces, se puede decir entonces que estos textos de cumplimiento se funden entonces dentro de estas tradiciones. Y la pregunta ahorita entonces por el sentido de Egipto en las tradiciones de Mateo, ¿no? Las tradiciones entonces de la comunidad de Mateo tienen una fuerte base judío-palestinense, a diferencia de los otros evangelios que se originan en comunidades fuera de Palestina, sea en Asia Menor o sea en Roma. No pretendemos entrar en discusión sobre el lugar exacto de redacción del evangelio, cuya hipótesis va desde Alejandría en Egipto hasta la región sirofenicia. Lo que interesa es delimitar la base teológica y cultural de la comunidad. Si la mención a Egipto sucede únicamente en el Evangelio de Mateo, donde se da una mayor influencia de tradiciones judaicas, debe ser por el hecho de que esta referencia era importante en el contexto teológico y cultural del primer siglo. Podemos indicar una serie entonces de hipótesis con las cuales se puede mirar la importancia. Entonces, una de las hipótesis sería la necesidad teológica de presentar a Jesús como un nuevo Moisés, por el peso de Egipto como el lugar de refugio de tradiciones originarias de Israel,
con fuertes referencias al Antiguo Testamento, a partir de tradiciones de Génesis, el Éxodo, la monarquía de Salomón, Jeroboam, de Jeremías, de la comunidad elefantina, y por la influencia de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que provocó la fuga de comunidades judías y cristianas hacia Egipto, siendo que la comunidad de Mateo contaría entonces con muchos sobrevivientes de esta tragedia. La hipótesis meramente teológica del nuevo Moisés es un poco frágil. El nombre Moisés aparece 5 veces en el Evangelio de Mateo. Ninguna de estas referencias es exclusiva de Mateo, son comunes a Lucas y Marcos, entonces hace parte de la tradición sinóptica. Además de esto, el evangelio donde Moisés aparece más mencionado es en el Evangelio de Juan, en donde el paralelo entre Jesús y Moisés es más evidente. Se presenta a Jesús como un nuevo Moisés. Por tanto, la tradición de Egipto en Mateo no está directamente ligada a Moisés. Las otras 3 hipótesis pueden ser combinadas. Egipto, desde tiempo antiguo, sirvió de refugio para los fugitivos judeo-palestinenses, siendo los 2 casos más famosos el de Jeroboam, líder de la revuelta contra Salomón, el primer rey del reino del norte, el de las familias patricidas del gobernador Godolías, incluyendo el profeta Jeremías, que es una comunidad grande que fue. Al parecer, esa comunidad de Mateo tuvo estrechas relaciones con Egipto. Las 2 referencias entonces a la tradición veterotestamentaria hecha en Mateo 2 pueden corroborar nuestras sospechas. Los y los judíos refugiados se habían dispersado por varias regiones de Egipto que iban desde el delta del Nilo hasta el sur, en el Alto Egipto. Una de estas colonias es la colonia de Elefantina. Elefantina, llamado Yeb, ¿no?, en lengua egipcia, era una isla del Nilo donde existía una comunidad judía muy antigua, bueno, instalada en el siglo XVI, en el siglo VI, sexto, quinto, y uno de estos textos es un requerimiento al gobernador de la provincia de Judá, indicando la existencia de un templo a Yahvé. De hecho, Elefantina es muy conocida y es muy popular por los famosos papiros de Elefantina, y porque existía un templo similar al templo de Jerusalén. La única diferencia es que este templo estaba dedicado a Yahvé y a Anat, era divinidad femenina, divinidad masculina, ¿no? Pero después Anat Yahvé era la denominación de esto, ¿no? También se decía que ahí en esas comunidades existía una mujer como presidenta de sinagoga, ¿no? Y Isaías 11:11 también nos habla de esos israelitas que estuvieron en Egipto, en Patros, en el sur, en Cus, en Etiopía, ¿no?, que se extendieron hacia allá. De hecho, el profeta Sofonías siempre habla del sur de Etiopía, vendrán mis adoradores y traerán mi ofrenda. Entonces quiere decir que los hijos de África fueron hijos queridos y adorados. La pregunta es, ¿cuándo nos volvimos hijos despreciados? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Desde cuándo fuimos hijos, no? En Ptolomeo Filadelfio, del 285 al 286, también se habla de una alianza con Egipto, el fortalecimiento de las sinagogas en Egipto, en el siglo III. Alejandría también es un centro intelectual del judaísmo. Sabemos que allí se editó la versión griega de los 70, ¿no? El texto griego, entonces esto está atestado, lo miramos aquí. En el siglo I también, cuando llegamos al siglo I, dentro del dominio del Imperio Romano, Egipto seguía teniendo entonces una vida religiosa e intelectual bastante agitada frente al avance de Roma sobre Palestina. El sumo sacerdote Hircano, por ejemplo, aconseja a los judíos de Egipto de convertirse en aliados de los romanos, pero los egipcios, gracias al trabajo político de Cleopatra VII, permaneció independiente hasta el año 31 antes de Cristo. Así, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, e incluso después de la segunda revuelta judaica en el año 135, Egipto servía de refugio para los revoltosos en estas guerras judaicas, ¿no? Entonces siempre fue un lugar de entrada. De hecho, mire que hay un acontecimiento histórico bien interesante
que las investigaciones están apuntando. Por ejemplo, en el siglo VII antes de Cristo, cuando Samaria, la capital, en el 721 fue destruida, dicen que el imperio asirio no la devastó totalmente porque llegó una comunidad judaica muy fuerte de africanos y combatieron contra este imperio. Hay muchas cuestiones de la historia y ahí nosotros tendríamos que preguntarnos quién cuenta la historia, desde dónde la está contando y cómo la está contando. Y ya estamos acabando. Jesús en Egipto, identidad y teología. Ya voy a terminar. Entonces, teológicamente, no hay problema con ver a Jesús como un egipcio por su simbología política, un galileo por su simbología sociológica, un judío por su simbología religiosa. Jesús incorpora las tradiciones afroasiáticas del pueblo de Yahvé de una forma natural, incluyente y no excluyente de ninguna de ellas. La identificación de Jesús con Egipto fue tal que el texto de Mateo en 2.13 será citado en el papiro número 10.735 del Museo del Cairo, encontrado en el Medio Egipto, a 200 kilómetros de aquella ciudad. El texto había sido escrito en los siglos VI y VII después de Cristo y en sus trozos legibles menciona algo sobre los amigos del rey. Y entonces terminamos con un apéndice. Entonces no hay por qué descartar la frase de Egipto llamé a un hijo, llamé a un hijo. No hay que descartar que esa frase sea importante para la identidad de Jesús como paradigma de la verdadera victoria de la fe contra los opresores, venciendo el castigo romano de la cruz. Jesús, como perseguido, atrajo hacia sí la fuerza del judaísmo egipcio y llevó su resistencia hasta la victoria final. Además de eso, la revuelta vacía, motivada por fariseos y por sicarios traidores, únicamente llevaba a la muerte. De esta forma, el judaísmo jerusamelitano murió y nació a partir de Egipto, un nuevo judaísmo con el cual la comunidad de Mateo se identifica e identifica a Jesús. Este Jesús que no va por la vía de armas, sino que va por la vía de la pacífica. Entonces, no hay problema teológicamente de ver a Jesús como un egipcio, ¿no? La identidad de Jesús en Mateo, entonces, solo es importante recordar entonces que la motivación de este estudio es esa inclusión, ¿no? De Egipto como un pueblo importante, los pueblos africanos dentro de la teología de Jesús, ¿no? Al reconocer que la tradición evangélica de Jesús tuvo raíces profundas en África, estamos haciendo justicia a una historia no contada, que necesita salir del anonimato. De esta forma, entonces, es posible reconocer esa práctica liberadora, inclusiva, diversa de Jesús. Y quiero terminar con este apéndice Oráculos de María, la Madre de Jesús, sí, porque fue un manuscrito de 1500 años de antigüedad, ¿no? Y se conoce como los Oráculos de María. Es un texto hasta hoy bastante desconocido, solamente la investigadora Anne-Marie Pelletier, creo que se llama ella, sí, Anne-Marie Ligendig, es una profesora de la Universidad de Princeton, quien cogió estos textos y comenzó a traducirlos. Y entonces, ¿qué encontramos en estos textos? Una serie de 37 oráculos, 160 páginas, donde apenas se menciona a Jesús, que pudieron ser usados para la adivinación. Si alguien llegaba con algún problema, debía escoger al azar alguna de las 37 opciones, tomarlo como una posible solución, interpretarlo, ¿no? El propietario, la propietaria del libro era como un mediador, un intérprete, un adivino que le daba de una manera consejos, ¿no? Consejos. Entonces, este oráculo tiene frases como: el que va o busca hacia adelante con todo su corazón obtendrá lo que busca. Sé valiente, no seas indeciso. Recibirás la alegría y la felicidad. Si eres paciente, prosperarás mediante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces son consejos sapienciales que aparecen allí dentro de este libro Oráculos de María. Entonces Jesús ya no está en el sepulcro de piedra, su memoria alimenta comunidades históricamente marginadas por la monocultura dominante. Hay que buscarlo en la noche rota de la sorpresa del alba,
en el pueblo atravesado, en las manos horadadas, en la paz y la alegría, en los nombres que amamos, en los ojos que nos aman. Hay que esperarlo con toda la búsqueda del alma. Muchísimas gracias, Maricel. Realmente con estos aportes que nos haces nos abre la mente y el corazón y nos ayuda a saber desde otro lugar, desde otra óptica. Así que bueno, vamos a iniciar este momentito de preguntas, de dudas, de compartir. El que quiera, pues puede levantar la manita, puede participar o puede escribir también en el chat. Recuerden, recordemos que estamos en un ambiente de muchísimo respeto, ¿verdad? Donde respetamos el pensar de cada quien, ¿verdad? Ahí está don Eduardo con la manita levantada. Si gusta, don Eduardo, participar. Muy interesante, sí. Se aprende mucho, me gustó mucho. Muchas gracias. Sí, de todas formas, buenas noches. Me gustó mucho la exposición que hizo ahí la profesora porque efectivamente tiene mucho que ver con el tema de los africanos, el tema de Jesucristo también. Acordarse de la isla elefantina, que ahí, según algunos historiadores, bueno, se ha ido estudiando porque es algo que, como dice la profesora, estamos como como de a poco viendo en medio de la oscuridad y viendo un poco de luz. Supone que Manasés, uno de los reyes de Israel, sacó el arca de la alianza, se supone, desde el templo y la cambió por una estatua de acera, según el Talmud, y de ahí la llevaron a la isla elefantina porque como el arca la sacaron afuera, entonces un grupo se fue de judíos con esa arca, el sacerdote la trasladó hasta la isla elefantina, y por eso se habría dado esa comunidad de judíos que estudió en Egipto, se la llevaron hasta ahí, como había ya una comunidad egipcia allá, de judíos egipcios se quedaron ahí, y desde ahí se habrían ido a Etiopía y ahí estaría el arca hoy en día, y por eso es que se habla de los judíos negros, de hecho, se habla de judíos que mantuvieron los ritos de la época del rey Salomón, de cómo hacían las cosas en esa época, y que de hecho cuando se dio la posibilidad del retorno a los judíos a la tierra palestina, a esos judíos negros también se les incluyó en el retorno, porque como tenían tradiciones de antes del año 620 a.C., se les dio la posibilidad también al retorno a ellos, porque, claro, tenían las mismas costumbres y no se sabía por qué tenían esas costumbres, incluso antes de la reforma del rey Josías no se sabía por qué era eso, y por eso cuando la profesora relata todo esto hecho, a mí me hace sentido porque se relaciona con muchos textos, se relaciona igual, por ejemplo, los sabios, como dice ahí, de los reyes magos, eran de Persia, la palabra, cierto, ahí es de los que son sacerdotes seguidores del culto Zoroastro, en Persia, entonces los reyes magos habrían venido de Persia, de allá vinieron, entonces está muy mezclado con lo que es Jesús en cuanto a que es multicultural, no es judío absolutamente cerrado, sino que hay una multiculturalidad que muchas veces la gente no quiere, somos más mestizos que lo que somos de blanco o de negro. Hay un mestizaje, hay una mezcla de muchas cosas en el Evangelio que es muy interesante, es más blanco y negro lo que queremos ver, sino que es más multicultural de lo que nosotros pensamos en cuanto a que es un Evangelio que nos llama a todos en el fondo, no deja a nadie afuera, de la cultura que sea, del color que sea, y que obviamente busca reconocer a Jesús como su Mesías y su Salvador. Eso sería, y muy bonita la exposición, profesora, muy amable. Gracias, Eduardo. Profesora, usted me dice, vamos a escuchar, y usted me dice cuando usted quiere. Escuchamos unas 3 y después hablamos. Perfecto, gracias. Angélica y luego Griselda. Muy buenas noches a todos y a todas. Hablamos desde Panamá, Angélica Lombardo, soy seglar claretiana. Me ha gustado mucho, ha sido Maricel como la novedad, ¿no verdad? En cuanto a todo lo que ha presentado, porque ha habido una interrelación entre las figuras que puso y el texto, ¿no? Muy interesante, nos ha dado otra mirada del Evangelio y ha potenciado, ¿no verdad?, etnias, regiones y todo. Y más ahora con el viaje que hizo su santidad por esas regiones tan pobres de África y todo, vemos nosotros también cómo hay que ponderar es todo, lo que él señaló y lo que él dijo. Y ahora lo corroboras con lo que usted señaló en su ponencia, en su disertación. Muy buena, la felicito. En realidad ha sido una novedad, nos ha dado otra mirada, otro
otro, ¿cómo se llama? Otro caminar, ¿no? Si podemos decir así. Buenas noches y muchas gracias. Eso era lo que quería decir. Gracias, no, pero Angélica. es verdad, es otra mirada, una novedad única. Gracias, Angélica. Griselda y luego Inés. Griselda, abre tu microfonito, por favor. Ya. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy buena la ponencia. La pregunta es la siguiente: la huida de Egipto de Jesús ante la huida de que Herodes lo quería matar, ¿eso tiene alguna relación con el hoy de que estamos viviendo en el contexto multicultural, ¿no? Que estamos viviendo aquí en América Latina, en muchos lugares, porque de repente me pongo a pensar que esa huida puede suceder en nuestro diario vivir, ¿no? Y podemos hacer referencia a muchas situaciones que de repente nos pueden llevar a ese contexto, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, Griselda. No sé si lo de Griselda fue una pregunta o una constatación. Sí. Una pregunta. No, en el sentido de que, o sea, nosotros dentro del trabajo bíblico siempre intentamos iluminar el presente, y es lo que tú estás proponiendo, ese salto hermenéutico, justamente para nosotros mirar nuestros desplazamientos. Nosotros vivimos hoy en un mundo lleno de éxodos, ¿no? De migraciones, ¿no? De muertes, y sabemos, todos hemos sido testigos de cantidad de africanos intentando atravesar en barcos que mueren, ¿no? No solamente eso, cantidad de latinoamericanos atravesando por el hueco, que mueren. O sea, es una realidad bastante grande, ¿no? Ya nosotros tenemos unas poblaciones muy grandes que están en el exilio, están en el otro lado buscando otras condiciones de vida, ¿no? Entonces, esta experiencia ciertamente nos ilumina, nos llama la atención a estas muertes, a estos niños, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener presente esto. Muchas veces nosotros sentimos compasión y misericordia cuando son nuestros niños, nuestros muertos, pero cuando son los otros, sí, ya como que no sentimos. Entonces es un llamado a sentir, y a sentir lo que está pasando hoy con el terremoto que se dio allá en... Ay, se me fue. Usted está en la noticia. Turquía, o sea, en toda esta región tan pues de tanto sufrimiento que están viviendo ahora, ¿no? Entonces, nos sirve muy bien para hacer una lectura hermenéutica de esto, de esos desplazamientos. Aquí nosotros en Colombia hemos vivido tantos años de guerra y tantas mujeres cabezas de familia que han visto morir a sus maridos, a sus hijos en las travesías. Quiero decir que ahí tenemos que seguir apostándole a estas lecturas que nos inspiran, y sobre todo a abrir las fronteras, ¿no? Anteriormente las fronteras eran lugares de refugio, ¿no? Hoy son de peligro, de muerte, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo eso? No son más lugares de, ¿no? En los evangelios siempre aparecen estas fronteras, este Jesús que se va para, ¿no? Que se mueve, ¿no? Como lugares donde se toma un respiro, se piensa y se potencializa, ¿no? Y vuelve otra vez recargado dentro de ese proyecto. Entonces, ojalá que nuestros espacios, nuestros países, cada uno de ellos se convierta como en ese nicho de reconstrucción de vida, ¿no? De aquellos tantos refugiados que nosotros tenemos en nuestros países, de gente de nuestra América Latina. Gracias, Angélica, por tu apreciación. Realmente sí, ese es un proceso, es un aprendizado, pero miren que esto que estamos diciendo no es nuevo. Este escrito lo estoy retomando de un texto que yo creo que hace más de 20 años lo escribí con Humberto Mastegui, que yo daba dándole clases, él estaba haciendo su doctorado,
y comenzamos a pensar en esto, en este texto. El problema es que qué leemos, qué literatura asumimos y qué miramos, porque siempre seguimos a los mismos clásicos europeos, ellos son los que nos traen todo el conocimiento, que puede ser una negrita colombiana y no blasfemias y cosas que van en contra, ¿no? Pero llevamos tantos años nadando en lo mismo. La pandemia fue un detonante y a mí me ayudó mucho a retomar, a reciclar, a releer todas estas investigaciones, a ampliarlas, a volverlas a hacer y a seguir creyendo que por ahí hay un camino que no lo veremos ahora ni de pronto las próximas generaciones, pero sí creo yo que estamos en esa construcción de reino, de más humanidad. No para decir, ay, incluimos a los africanos, ahí sí, no sé qué, pero los incluimos en condiciones de hijos no legítimos. Somos hijos legítimos también. Y así tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, es más o menos en ese sentido. Y bueno, Eduardo, sí, tú nos estás retomando una cuestión fundamental, ¿no? El pueblo de Israel se desarrolla en una franja litoránea, que es un corredor de pasaje que une las grandes potencias, Mesopotamia, Egipto, que abre camino hacia la India, que abre camino hacia Europa, ¿no? Pero también hay un Mediterráneo, pero también hay un Atlántico que abre camino para el otro lado de las Américas, ¿no? Porque eso es reconocer como toda esta geografía, pero el mundo antiguo obviamente circulaba solamente dentro de esos territorios y el pueblo de Israel no se forma, porque es que la idea que nos presentaron ahí es que de Egipto vino el pueblo de Israel ya formado. No, vino un pueblo egipcio africano y ya conocían a Yahvé, porque las inscripciones están mostrando que Yahvé ya existía ya. De hecho, el monoteísmo surge en Egipto, con Akenaton, en el culto al sol, a Atom, de ahí sale esa idea del monoteísmo, ¿no? No decir que salió para decir, todo está bueno, el monoteísmo es lo máximo y vamos a acabar. No, es una, yo también respeto las tradiciones que creen en diferentes divinidades, en diferentes accesos, y particularmente yo reclamo mucho y voy mucho detrás de la diosa madre, Aserá, como tú dices, que era la diosa que posiblemente en un momento compartió dominios con Yahvé, pero llegó un momento en que nos la quitaron y entonces parece que el cuerpo femenino, la memoria de las diosas, el liderazgo, el sacerdocio femenino desaparece, ¿no? En uno de mis trabajos, yo trabajo el sacerdocio femenino de Séfora, la mujer de Moisés, como sacerdotisa africana que trae tradiciones, pero después más adelante nos quitan eso y las mujeres no podemos ser sacerdotisas, no podemos tener ministerio, absolutamente nada, pero eso todo es reciente porque anteriormente fue mucho tiempo donde estas actividades se realizaban y de hecho Elefantina era cuna de eso, de sacerdotes y de sacerdotisas, de esa diversidad. Yo creo que con esa complementariedad el mundo sería mucho más feliz y podríamos pensar entre todos un modelo de humanidad diferente en todas y todos, ¿no? Creo que ahí es un desafío, una casa de diversidades. Entonces, eso. Y pues tú también estabas recordando la tradición de la iglesia de la iglesia etíope en torno a Salomón y la reina de Saba. De hecho, el judaísmo más antiguo que hay fuera de Israel es el judaísmo etíope, ¿no? Ahí tenemos los falachas, los famosos judíos negros de Abisinia, que en los años 80 fueron llevados en un proyecto que se llamaba Moisés, de buscar a los hijos de la dispersión y fueron sacados de allá, de Eritrea, a escondidas. Justamente pensábamos y soñábamos que les iban a dar las mismas condiciones, pero cuando uno llega allá, yo no encontré los falachas en las mismas condiciones que muchos judíos, están en situaciones más precarias, ¿verdad? Somos hijos ilegítimos y que no tenemos derecho a tener el disfrute de la misma torta, ¿no? Solo de las migajas. Creo que eso es lo que estamos. Es una teología de verdad que da compasión y a mí me sale del fondo del corazón, porque esto no ha sido una lucha fácil y quiero que ustedes entiendan. Cuando yo comencé a trabajar ese trasfondo africano y quería trabajar allí, hubo muchos tropiezos. Uno de ellos fue cuando terminé mi teología, que yo le dije al padre, yo quiero trabajar por acá. Me dijo, no, trabájate el samaritano.
el buen samaritano, porque es un texto que va y acoge. Entonces siempre nos presentan tirados en el piso y que nos dan la mano. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si los textos antiguos nos muestran que teníamos dignidad de reyes, de reinas, de que teníamos y vivíamos en el paraíso, teníamos de todo, oro, riquezas. ¿Sí? Etiopía era eso, tierra de altura, pero hoy es tierra del saqueo, de la muerte, de los niños muriendo, esperando los buitres a que un niño muera para comerse. A eso hemos llegado, la maldad humana en contra de un pueblo por cuestiones raciales, y nos han sacado, nos han dejado como de último. Entonces eso es lo que reivindicamos, no para decir somos más o somos menos, ni todo lo bueno llegó de África, no, no se trata de eso, porque si hay cuestiones que alrededor de la historia pues no están bien, modelos, patronazgos, faraón y todas estas cuestiones, esos reinados, esas potestades, no es por allí, pero sí para decir que había también otros modelos y que hay otros modelos de justicia, de impartir, de dignidad, así como los pueblos mesoamericanos, los pueblos indígenas nos están enseñando, modelos más ecológicos, de rescate para vivir un poco más a plenitud. Y creo que de todos estos pueblos originarios, negros, indígenas, tendríamos que aprender más. Y ese es el patrimonio, esa es la herencia, ese es el aporte que nosotros hacemos a las ciencias. No somos solamente rumiadores de lo que viene de otro lado, hay que ser originales. Y ser originales implica reconocer nuestras raíces, nuestra historia. ¿Sí? Bellísimo, o sea, de verdad que uno queda impresionado y cómo tenemos que cambiar nuestro chip, ¿verdad? A la hora de leer los textos, leerlo, como decían ustedes, con una nueva mirada, una nueva perspectiva, y tener en cuenta también eso que nos recordaba Breta Maricel, de quién cuenta la historia, desde dónde la cuenta, y también nosotros, desde dónde la leemos, ¿verdad? Porque a veces leerlo desde la comodidad de la casa y desde la seguridad que tenemos, le cambia por completo la perspectiva al texto, la humanidad que el texto tiene. Entonces vamos a proseguir. Quisiera tomar un momentito para leer antes de pasar con don Aníbal e Inés lo que han puesto algunas personas en el chat. Por ejemplo, Eva nos dice, no puedo evitar sorprenderme con los datos tan evidentes que aporta el texto bíblico en relación al importante aporte africano y en la manera en la que se han negado a lo largo de los siglos. Pensaba también yo en un Agar, ¿verdad? Tanto que se le ha juzgado y se le ha señalado, ¿verdad? Y cómo Dios, o ella incluso es la que le da el nombre a Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante esa mujer en esos textos del Primer Testamento. Lucio Rubén nos dice, grande, Mara querida y admirada, cuántas luces por Dios, bendiciones, sigue adelante en tus estudios sobre la teología de la negritud, bendiciones y la vida vencerá. Bueno, mucha gente diciendo que excelente, que muy interesante, gracias a la profesora, gracias por el tema brindado, muy interesante. Dice que Mateo 23 dice, excelente disertación, Milagros Aldana. Me queda la inquietud de una de las preguntas de Maricel, ¿en qué momento África fue degradada tanto? ¿Qué pasó entonces? ¿Será el alejamiento de Dios? Mis felicitaciones. Y siguen las felicitaciones, ¿verdad? Luego lo del lugar de Egipto, lugar marginal de resistencia. Muchas gracias a Maricel por la exposición. Realmente es interesante conocer la tradición y datos históricos que no tan fácil se logran, más que con investigación movida por el interés de conocer más el alcance del Evangelio de Jesús. Un saludo desde México a todos. Bueno, igualmente vamos a proseguir, ¿verdad? Con Aníbal, luego con Inés y luego con Adolfo. Aníbal. Gracias, Giselle. Me estaba acordando del texto, pero ¿será que de Jerusalén, perdón, de Nazaret saldrá algo bueno?
¿será que de África puede venir alguna relación de Jesús o con Jesús? ¿Será que de Latinoamérica se puede hacer una reflexión a la europea y a la gringa? Pues mire usted, sí se puede, y además de Colombia, y además de la costa caribe colombiana. Yo soy Aníbal Torres de Colombia, anabautista, Maricel, y abrazo como el que más la exposición maravillosa, un acercamiento al texto bíblico serio, oportuno, auténticamente cristiano. Pero te repito, lo abrazo y te felicito desde mi nicho absolutamente nada, sino quiero plantearte una inquietud desde el punto de vista académico. Así como del nacimiento de Jesús se dice en Mateo, Belén, Belén, Belén para allá y Belén para acá. Yo soy de los que creo que no nació en Belén, porque el dato histórico no me da, nació en Jerusalén, pero no por ello me invalida a Mateo ni a nadie, porque es que el texto bíblico no es un texto histórico, el texto bíblico tiene algunos datos históricos que ayudan a lo fundamental y es el mensaje religioso, teológico, ¿verdad? Entonces, guardadas proporciones, mucho se ha criticado del cuento de la matanza de los niños, de Herodes, del asunto de Egipto. Te repito, así no sea un tema histórico, me gusta la interpretación que has hecho, el acercamiento que has hecho. Pero caramba, uno no deja de pensar en aquella, sobre todo en la buena exégesis. Y cuando de exégesis se trata del contexto real, de lo que pasó objetiva, históricamente. ¿Qué opinas? Nuevamente, felicitaciones. Gracias. Gracias, Aníbal. Inés. Buenas noches. Bueno, yo pienso que de todas partes y en todas partes hay multiculturalidad, ¿cierto? Colombia no es la excepción de todo esto. Y pienso en cierta ocasión, le decía yo a los niños que, o sea, llevé un poco de rostros y les dije a los niños, búsquenme en el rostro de Jesús. Y alguno me buscó un rostro blanco. Y en otro había un rostro como el de Simón de Cirene. Y entonces yo les decía que ese era el verdadero rostro de Jesús, ¿cierto? Y ellos no, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si Jesús siempre nos lo han presentado con un rostro americano, mono, zarco, no puede ser, profesora. Y entonces yo les dije para que vean que en cada uno de nosotros hay ese rostro de Jesús. Entonces, lo que tenemos que aceptar es la multiculturalidad y aprender a convivir con el otro, aceptar sus creencias y de dónde vienen, igual que con sus costumbres. Eso era lo que quería aportar. Incluso no alcé la mano, no sé por qué resulté con la mano arriba, pero se me vino esa idea. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, Inés. Bueno, algo tenías que decir, ¿verdad? Por eso la manita seguro solita se levantó. Don Adolfo y luego Claudia. Sí, quería referirme a unas frases de la doctora Maricel, donde ella apuntaba que había un silencio histórico con relación al continente africano, que había que reparar una deuda histórica en esos pueblos. En la clase pasada hablamos del tema de la ética cristiana desde el Evangelio de Mateo.
y hubo unos datos estadísticos de la realidad de la pobreza que se está viviendo en Haití y en América Latina. Inclusive se dieron unas estadísticas con unos porcentajes altos de hambre, ¿verdad? Y en un corto tiempo de 1 a 2 décadas se disparó ese porcentaje. Inclusive ahí podía haber salir una pregunta hasta finalizar al año 2050, ¿dónde llegará esa hambruna? En el África está pasando lo mismo, doctora. No sé si usted maneja estadísticas sobre esa problemática del hambre en el continente africano, que tiene que ser por consiguiente mayor que el que se ve y se refleja en América Latina y en Centroamérica. Entonces yo quería apuntar era hacia allá, era ver si esa estadística se podía manejar. Lo otro, esa discriminación que hay. Lo otro, sabemos que el África es un país de unas riquezas naturales grandes, igual que sucede en América Latina. Entonces, a eso nos llegaría una reflexión también. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el papel nuestro ante esa situación y esa realidad que estamos viviendo? Lo otro, agradecerle esa exposición que hizo y bueno, de ahí hay muchos temas que hay que abordar y que el tiempo de pronto es corto. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Adolfo. Claudia. Buenas noches, maestra doctora Maricel. En otra ocasión ya también la había escuchado y para mí es un honor, muchos conocimientos a través de todo lo que usted nos explica. Mi corazón se hace grande, grande. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a la maestra Inés que muestra a los alumnos otro Jesús, el verdadero Jesús que usted, Maricel y el padre Manuel nos vienen mostrando y nos viene haciendo crecer, ¿verdad? Crecer espiritual y emocionalmente. Esto realmente para amar a alguien pues necesitamos conocerlo. ¿Y cómo puedo yo conocer a Jesús? Pues a través de la palabra de Dios, pero a través de la verdad como nos lo hacen llegar ustedes. Pero también tengo que tener un autoconocimiento. ¿Cómo puedo amarme yo si no me conozco? Si no conozco ese ser interior en donde mora el Espíritu Santo, donde es Jesús, donde es Dios Padre, y que a través de conocerme que esa soy yo, eso es lo que yo aumenta mi autoestima, quiero yo ser mejor y puedo hacer un mundo mejor. ¿Cómo aún después de 2023 años más adelante o a la actualidad sigue habiendo aún esclavitud, ¿verdad? Gracias por mostrarnos la historia, los datos de años, la historia de Jesús, porque con ello nos muestra que tenemos un trabajo muy grande por hacer hoy en día, ¿verdad? De aceptarme yo como persona, porque, como dice usted, viendo mi identidad, ¿cuál es mi identidad? Que soy hija de Dios y que soy hija muy amada de Dios, para construir un camino nuevo junto a Jesús, junto a sus enseñanzas verdaderas, que por eso Él vino nuevamente, porque veía que Dios Padre veía que estábamos perdidos, haciendo otras cosas. Entonces, quiso enviar a su Hijo para mostrarnos esas enseñanzas que es el amor, es la misericordia. ¿Cuál es mi papel ahorita, verdad? Es mejorar mi interior, mejorar
con ello el exterior, o sea, mi prójimo, aceptándolo, comprendiéndolo, pero desde mi interior. Entonces, ¿y cómo lo voy a hacer esto? Pues a través del Espíritu Santo, a través de algo, de ese ser que está dentro de mí, que no está lejano y que están las enseñanzas tan cercanas como ahorita, que le comento, no es la primera vez que la escucho y de verdad le agradezco. Excelente toda su exposición. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Claudia. Adolfo, Inés, Aníbal, por sus colocaciones. A ver cómo devuelvo un poquito lo que ustedes han dicho, a ver si me acuerdo. Pues gracias, Aníbal, entonces por recordarnos que los textos bíblicos pues no son una imagen, ni los del Nuevo Testamento y mucho más desde los del Primer Testamento o Antiguo Testamento, son una crónica de hechos. Sabemos que fueron mucho tiempo que se dio para la compilación, para la puesta por escrito de los textos bíblicos, ¿verdad? Fue un proceso bastante largo y que de alguna manera quien escribe también representa algunos intereses y casi siempre pues intereses del imperio, de la teología, del grupo que está sobre el mando, porque de alguna manera muchos textos consiguieron pasar a la historia, concretamente los evangelios, gracias a que, bueno, tenían por un lado pues el argumento del querigma, Dios resucitado, etcétera, etcétera, pero no hicieron fuertes críticas al imperio como deberían hacerla, ¿no? Aquí en el Evangelio de Mateo, en este texto, hay una crítica implícita al imperio, que mata y que come niños vivos. Es una crítica fuerte lo que estaba pasando con el imperio romano, ¿no? Que se tuvo que decir desde este relato, la tragedia de una familia, pero que está de alguna manera mostrando como la tragedia de la humanidad. Y esa tragedia que vivimos hasta los días de hoy no tiene otro nombre, digo yo, que imperio, corrupción, poder, ¿sí? Creo que eso es y el mundo del primer siglo está infectado de todo eso, de imperio, poder, uno pasando, y han pasado tantos años y seguimos como montados dentro de este esquema político, económico, economías de descarte, donde unos sirven, otros no, esta economía, este sistema mundo racializado, donde tiene que haber un señor y tienen que haber unos esclavos que dan y que mantienen esta cadena, ¿no? Este servilismo así para allá, porque es un modelo que nos mostraron así, parece que de allí no tenemos salvación. Entonces creo yo que está allí. Pero los textos bíblicos, más que ser una crónica histórica, ¿no? Porque en esa época no había el celularcito ahí para tomar a viva voz, ni para grabar, ni mucho menos, no tenían todas las tecnologías que nosotros tenemos, y por eso nosotros encontramos, por ejemplo, el sermón de la montaña, pero el sermón de la llanura, al fin que montaña, llanura, planicie, ¿en dónde se dio? Entonces, todo adaptado y acomodado a la comunidad y a los intereses, ¿no? Entonces, en este caso, justamente, obviamente que ¿cómo es? Hay unos intereses por detrás de decir que Jesús es de Belén de Judá, ¿no? Porque la tradición está todo centrado alrededor de Jerusalén, de Judá, y de Nazaret no puede llegar nada nuevo, ¿no? Jesús nació en Nazaret, no nació en Belén. Hay un problema histórico que nos lo trajeron aquí justamente porque de alguna manera iba a representar entonces la religión que se oficializa a partir del templo, ¿no? De Judá. Entonces, pero sabemos que es de allá, de Nazaret, de Galilea, de donde están los oslos, las multitudes, donde nadie quiere, es allá, ¿no? Y no es del centro, ni corresponde a los intereses de las élites, porque no vino como un sumo sacerdote, no vino como un rey de reyes, no vino como un faraón, vino con unas características que recogen todo el drama de las periferias de Galilea y de sus alrededores en torno a lo que está haciendo el Imperio Romano. Entonces, a veces vamos a la Biblia, pero aquí dice, tiene que ser histórico esto, no sé qué más. No es una crónica, pero como tú dices,
ahí detrás hay comunidades, hay pueblos, hay contextos diferentes, geografías que determinan. Por eso, si nosotros estudiamos el Evangelio de Marcos, ¿para qué vamos a estudiar Mateo? ¿Sí? Pues se nos está diciendo Marcos es el verídico, el que está más próximo. ¿Para qué no metemos a estudiar Mateo y más a Lucas y más a Juan, que es de los últimos? Porque es de otra comunidad y otro siglo. ¿Para qué vamos a estudiar eso? Porque nosotros no vamos por un historicismo, vamos por el acontecimiento de la fe, de la recepción, de cómo llegó justamente a estas comunidades. Esa preocupación por una historia, una exégesis que nos ha contado histórico, eso no va más, porque ya nos hemos dado cuenta que la historia depende de quien la cuente, ¿no? Y desde donde la cuenta, casi siempre, dueños del poder que centralizaron y contaron. Y para muestra un botón, la historia de la conquista de América, la niña la pinta de la Santa María, negro, mulato, sambo, trajeron las razas, pero no contaron que violaron a las indígenas, que a los africanos los atravesaron en el mar y nos dejaron morir allá, o sea, son otras cosas que cuentan. Entonces, los textos bíblicos también están allí, corresponden a intereses que tienen que ver con su comunidad, por tanto, nosotros no vamos al texto bíblico a buscar una historia, sino que es una historia teológica, una historia de fe, ¿no? Y en ese sentido tiene validad esto, ¿no? Y que se funda en tradiciones, relatos orales, mitológicos, ¿no? Ay, nosotros han dicho que mitos se antepone a la historia, que no hay que, pero la Biblia está llena de mitos y de historias contadas de diferentes actores, de diferentes voces, y quien cuenta aumenta, ¿no? Entonces, muchas cosas no pueden haber sucedido tan igual como nos la presentan, pero eso no es lo importante. Lo importante es justamente cómo nos nutrimos, no solamente espiritualmente como personas, sino cómo vamos a hacer que de esto un proyecto comunitario, una acción de vida, de transformaciones ante tantas injusticias, ¿no? Inés nos aportaba la cuestión de la multiculturalidad. Hoy usamos más el paradigma de la inter, porque lo múltiple, el multiculturalismo reconoce que somos diferentes, pero el problema es que a veces esas diferencias se entienden como sinónimo de desigualdad. Y no hay cambio ni transformación. Vemos muchos rostros y no sé qué, pero más allá de lo múltiple, de lo diverso que somos, creo yo, hay otro el paradigma de la interculturalidad, pero pues tampoco me caso mucho con él, pero sí esa posibilidad de que interactuamos y de reconocer que en esa diversidad, cada uno de ustedes, como lo han hecho, cada uno tiene y aporta su saber, ¿no? Y nos trae algo para aportar en esta mesa común. Entonces no es el mayor maestro el que viene y llena, el que también escucha, el que aprende, porque somos así, nos vamos construyendo, y para eso el maestro de Nazaret fue un gran maestro. En el Evangelio de Mateo nos lo presentan así, muy, muy fuerte, con estas características de este maestro de sabiduría que escucha, que da consejos, ¿no? Sí, nosotros queremos saldar una deuda histórica, que no, pero miren que la historia del continente africano no nace ni muere con la colonia, ¿no? Es un acontecimiento terrible, tenaz, y pensamos que el modelo colonial que se dio entonces siglo XIV, XV, que de allí. El problema con el pueblo africano es mucho más profundo y mucho más, viene desde antiguo, ¿no? Porque el pueblo de Israel también se da, la historia se da en medio de imperios, quien tiene el poder. El pueblo de Israel comienza siendo colonia egipcia, ciudades-estado cananeas son ciudades-estado egipcias, con reyesuelos, se reproduce el modelo egipcio que tiene el poder, después llega un imperio que domina, que quiere, que abre camino, que quiere dominar, o sea, son cuestiones de luchas entre los diferentes imperios y con ganas entonces de conquistar este territorio que hasta hoy es lugar de conflicto, ¿no? Justamente por su posición estratégica, corredor de pasaje, por sus riquezas minerales y por todo esto. Entonces, África está dentro de esto. Hay muchos textos. Nosotros conocemos las tradiciones apócrifas, ¿verdad? Los textos apócrifos, que normalmente, ay, no vamos a leer los apócrifos porque eso me quita la fe. Ay, no, porque ahí está el diablo, ¿no? Porque vemos diablo en toda parte. Pero allá también tenemos tradiciones, textos, y miren que un apócrifo que a mí me gusta mucho citar es Hechos de Pedro, un texto del siglo II, que nos dicen que Felipe, el Simón el Mago, después de que fue bautizado, él llegó a Roma y siguió haciendo comunidades, pero cuando Pedro llega a Roma se encuentra que este mago está
con la comunidad, y entonces mismo dice, no, los está llenando de encantamientos y de adivinaciones, y entonces comienza una pelea de liderazgo, y entonces Pedro quiere acabar con el otro, entonces hacen señales y prodigios, al final al cabo Pedro gana, y entonces al Simón el mago lo colocan como en un coliseo, lo lapidan, lo matan, ¿no? Porque ahorita es Pedro, ¿no? Y ligado a eso hay un texto, que es el texto donde Marcelo, un discípulo de Pedro, tiene un sueño, y en ese sueño ve a una mujer tan negra que no era egipcia sino etíope. Era una danzarina que bailaba y tenía toda una comunidad que le seguía. Entonces inmediatamente yo vi esto y usted dijo, todo el poder de Simón el mago es esa bailarina, córtele la cabeza. Digo, ay, no. Y entonces dice Marcelo, no, yo soy un senador de noble familia. Yo nunca he matado ni a un gorroncito. No, entonces no solamente le cortaremos la cabeza, la partiremos en pedazos, y porque venga nuestra verdadera espada, que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, miren, hay textos, no va a decir, no está contando una historia de cómo desde antiguo estas comunidades llamaban la atención. El mismo Heródoto, que escribe en el siglo IV antes de Cristo, nos lo describe como una tierra dedicada al festín, al relajamiento, había comida, bebida y no sé cuántas, describen todo esto, pero comienzan a tipificar el cuerpo, sus miembros y no sé cuántas. Orígenes en la patrística comienza a decir lecturas apologéticas, Cantar de los Cantares, negra pero hermosa, negra por la penitencia, ¿cómo es? Hermosa por la penitencia, pero ¿cómo es? Ella que es negra no fue hecha así por el Creador y no sé qué, rechazando la negritud. Entonces son muchos textos desde ahí, ¿no? Donde comienzan y se cantan, ¿no? Los ángeles blancos y los angelitos negros. O sea, son muchos siglos de historia de esa negación. No solamente comienza en el siglo XIV, sino anteriormente, así como se hizo olvidos históricos con relación a las mujeres, ¿no? Todo el problema en la patrística con relación a las mujeres, a los negros, o sea, a todos, o sea, ya ahí viene un lenguaje supremamente preconceptuoso, supremamente recargado, son muchos siglos, por eso es una deuda histórica que cargamos desde atrás, desde la negación de que en Egipto no sé qué, no puede haber nada bueno, por tanto no. Pero personajes africanos aparecen en la Biblia llenos. Por ahí aparece un etíope que salva a Jeremías, ¿no? Y entonces, pero es un esclavo. ¿Qué esclavo? Va donde se decida, si le dice, mire mi señor, está pasando esto con Jeremías. No, pues consiga 30 hombres y vaya, sálvelo. Es una persona importante, o sea, cada uno de esos personajes que aparece con roles supremamente importantes, ninguno en condición de esclavo, pero pues poco a poco fueron haciendo el cambio después de tantos años y nos dejaron en esta situación de hambruna. No tengo datos concretos, pero el continente africano sí padece de muchas necesidades. De hecho, el primer país del mundo más pobre entonces es Etiopía y le sigue entonces Haití, ¿no? En esta pobreza, y todos sabemos que vivimos, pero lo mágico o que uno se dice es porque vivimos en un sistema de reinado y de cacicazgos, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ir a algunas partes de África y me impresiona, no hay reforma agraria porque todo está dueño del emperador de turno, el dueño del país, es poder, es economía, es todo. Yo estuve en un foro social mundial, ¿no? Entonces otro mundo es posible cuando pasan un grupo de africanos y dicen, otro mundo es posible, comiendo la comida del imperio. ¿Cómo? Estábamos en la zona de alimentación. Todo eso era el primer ministro. Al día siguiente dijimos, no, pues no vamos a comer imperio, vamos a comer afuera. Pero afuera en condiciones insalubres y no sé qué, una disteria, casi me muero. Un grupo allá casi nos morimos, ¿no? En medio de esta situación. Entonces, es alarmante el grito, ¿no? De inequidad que se ve, ¿no? En unos kilómetros se encuentra gente hacinada, todo como unas cuevitas, unas casitas, con 20 personas viviendo ahí al lado, una mansión. Inequidad, ¿sí? Es un sistema fuerte que es sostenido también por imperios y por malos gobiernos,
No estoy diciendo aquí que todos los negros somos más éticos. Aquí en Colombia nosotros vemos la parte del Chocó, una parte miserable, y está gobernada también por gobernantes negros corruptos. El problema es estructural, no es cuestión de raza, ¿sí? El problema es estructural que nosotros tenemos. Perdone que me ponga sensible. Yo creo que ahí nomás, ¿sí? Y seguimos en esclavitudes. Gracias, Maricel. Sí, la verdad es que podríamos hacer un taller de una semana aquí completo. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Eva y a Katy, voy a leer algunos comentarios también del chat, porque es importante también, estas personas han puesto ahí también sus criterios. Y como estamos hablando de que hay que escuchar a todos, ¿verdad? Vamos a ver por dónde me quedé. Dice, muchas gracias a Maricel, excelente exposición. Realmente es interesante conocer la tradición y datos históricos, que no es tan fácil. Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Espérense para ver, es que se me corrió vamos a ver. Dice, bueno, piden por ahí que si pueden pasar la presentación anterior. A ver. Novedoso, muy interesante. Voy a irme hasta el final, mejor y más fácil. Dice, el continente africano, nos dice Eduardo, es gigantescamente rico, por ello lo saquean. Hay guerras civiles, etc. Y ahí está la gran cantidad de cristianos que son perseguidos como en Nigeria. Luego, dice Angélica, en eso es que veo la novedad, en la mirada que usted nos dio del texto, amplía el marco de referencia. Muchas gracias, profesora, dice María Esther. Excelente recorrido, me encantó cómo nos hizo descubrir a un Jesús que encarna un pueblo que hoy día es tan maltratado y despreciado, y cómo nos ayuda a mirar a Jesús que teológicamente es egipcio. Esta mirada no la había tenido antes, eso me confirma aún más que ese Jesús siempre es incluyente. Clara Guerra, gracias por su aporte con el aporte de Tirsa, y ahora con su aporte me da una nueva visión, nueva ventana de cómo entrar a entender el Evangelio, que es buena noticia. Y muchas gracias, le dan muchísima gente, ¿verdad? Y gracias, y qué hermosa exposición. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en eso. Eva y luego Katy. Muchas gracias y muy buenas noches, encantada de estar aquí. Y voy a apagar mi cámara por esas cosas que hace. Bueno, nada más comentar en la importancia de una auténtica hermenéutica, ¿verdad? A la hora de leer los textos bíblicos, porque me ha tocado conocer algunas interpretaciones muy bobaliconas, pero que tienen implicaciones bastante serias y sobre todo en el trato a los afrodescendientes. Pienso, por ejemplo, en una iglesia que no quiero mencionar su nombre, pero que en alguna ocasión escuché que los afrodescendientes son descendientes de Caín, por lo tanto, hijos del pecado. Y con todo lo que eso implica, a la hora como de hacer esta división de buenos y malos, ¿verdad? Nosotros somos los buenos y aquellos son los malos y por lo tanto merecen un trato distinto, y todo lo que eso supone, ¿no? En cuestión de oportunidades, de derechos humanos, de una serie de cosas, pero con esta creencia de que está basada en la palabra de Dios. O sea, a mí me parece eso muy fuerte. Por eso los datos que nos mostrabas, o sea, me sorprenden, me impactan, porque es tan evidente y cómo los estamos ignorando. O sea, pero no es solo una cuestión cognitiva, o sea, va más todo lo que implica, todo el trato, o sea, toda la... como el pisoteo a derechos humanos incluso, ¿no? Entonces sí me parece algo muy, muy fuerte. Solo eso quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Eva, muy amable. Katy. No, lo mío muy cortito, excelente tu exposición, Maricel, me encantó por varias cosas. En primer lugar, porque me permitiste a mí darme cuenta de que
Raquel, una mujer, haya representado a las tribus de Israel. Eso es sumamente novedoso. También me resultó novedoso que María tuviera un evangelio con esos oráculos que nos comentaste al último. Esas cosas aparecen siempre tan apagadas. Pero también desde mi punto de vista encuentro muy valioso que nos demos cuenta, y como lo has hecho notar tú, que el África no es un conglomerado así como una pelota todas juntas, y que cada país tiene su identidad, y que lo importante para mi gusto es empezar a nombrar Eritrea, Somalia, Sudán, Nigeria, todos son países distintos. Yo lo he aprendido mucho leyendo a Chimamanda Ngozi, una africana que siendo americana en cierto modo muestra mucho la realidad de África, y creo que es muy interesante. Y por último, denunciar lo que tú vienes denunciando, y con alto pasión y sentimiento, este poder, sobre todo de los medios de comunicación, que siguen silenciando al África. El Papa tuvo esta visita sumamente importante y arriesgada, y los medios de comunicación se han confabulado para no mencionar, o mencionar al mínimo, no decir nada. Y era la oportunidad de mostrarnos realmente todo lo que está pasando en África, que fue lo que el Papa trató de mostrar en su Eucaristía, las tremendas abusos, las tremendas torturas. Es dramático, realmente uno queda con el corazón tremendamente apretado. Y así que te agradezco mucho lo que nos has mostrado. Gracias. Gracias, Katy y Eva. Yo creo que ustedes cerraron, eso no hay que comentarlo. Muy bien, gracias. Si hay alguna otra persona que tenga alguna duda, algún comentario, todavía tenemos algunos minutitos, ¿verdad? Pero realmente quisiera agradecerte, Maricel, el compartir con nosotros tu sabiduría, tus conocimientos, porque eso nos da una nueva forma, como decía, ¿verdad? Una nueva manera de entrar en los textos, y no con los esquemas de siempre, ¿verdad? Y bueno, y agradecerle a todos los que estamos aquí presentes por poner atención, por estar atentos a esa escucha, y creo que nos toca ahora, el reto es seguirlo poniendo en práctica cada vez que leamos los textos nuevamente, ¿verdad? Entonces, creo ahí aparecen Clemente, Héctor y Leonides. Clemente. Buenas noches. A mí me gustaría preguntar en relación al Evangelio de la Virgen María. Ahorita traté de localizarlo, pero desafortunadamente no tuve éxito. Me gustaría que nos pudiera ampliar un poquito la información de ello, sobre todo porque no me parece relevante el hecho de que Jesús haya aprendido. No me parece que sea algo malo. Me parece que la salida de Egipto era necesaria. Jesús siempre ha estado tocando a los más pobres, aunque en ese momento, bien comenta nuestra hermana, pues es un tiempo en que Egipto era considerado como una ciudad importante, pero ciertamente que la travesía de Cristo pues nos lleva a pensar el dolor que representa el cambiar su estado de vida. En este caso, sus padres pues tuvieron que cambiar su forma pues, no sé, durante la travesía, su forma de vivir. No me parece que sea algo que a mí particularmente me pudiera generar un desprecio hacia la cultura africana, sino que me parece que cada cultura tiene sus propias bellezas, ¿no? Su propia teología incluso. Es bueno que desde nuestros diferentes puntos de vista podamos escuchar un tema y cada quien según su experiencia de vida, pues razonarlo y aplicarlo, ¿no? Me gustaría entonces, si nos pudieran comentar un poco más sobre este evangelio. Gracias.
Bueno, vamos a pedirles a las dos últimas personas que van a participar que sean breves porque ya estamos a tiempo. Entonces, para no dejarlos afuerita, ¿verdad? Héctor y luego Leonides. Sí, buenas noches. Lo mío es breve en realidad y pues ya Katy se adelantó un poco a lo que quería yo hablar. Y es pues en relación a la reciente visita del Papa a África, a Sudán y el Congo, parece. ¿Qué similitud pudiéramos tener en esta reciente visita con lo expuesto ahorita en la noche del Evangelio de Mateo? Nada más, gracias. Gracias, Leonides. Tu micrófono, Leonides. Sí, bueno. Sí. Sí, bueno, pues primero pues felicitar, me parece también el tema muy novedoso, pero bueno, el ambiente de violencia, debe decir, en el contexto pues en el que está planteado este tema, el decir el tema de la resistencia, cómo resistir hoy, también a partir de la situación de violencia que ha vivido Colombia, que se vive en países como ahora, pues nos digo, no solamente es el Estado, sino la violencia en la que vivimos o nos hemos acostumbrado, la violencia intrafamiliar, la violencia a todos los niveles. Decir, cómo reflexionar sobre la apuesta a la construcción de paz, pues, ¿no? Que es un tema o una hermenéutica que nos ayudaría, creo que también a leer con más riqueza el texto. Pues a lo mejor, digo, no es el momento ya, pero sí tenerlo presente. Creo que la situación es grave, pues, ¿no? De violencia en la que nos toca vivir ahora. Gracias, Leonides. Sí, como que repetimos la historia, ¿verdad? Seguimos repitiendo. Bueno, profesora, si usted quiere ya que para irnos despidiendo, si gusta, pues también usted despedirse. Sí, o sea, agradecerles. Yo creo que las últimas 3 intervenciones, Interpreta mi silencio, es también el desafío y la tarea que nos llevamos. Aquí les coloqué un link donde ustedes pueden encontrar entonces el escrito de la profesora que cité de la Universidad de Princeton, Amahi, y tiene los evangelios, se llama los evangelios prohibidos, pero está trabajando concretamente los oráculos de María, porque interesante que comienza diciendo el evangelio de María, el evangelio, ¿no? Es un evangelio, no se le da la categoría de evangelio porque no habla sobre Jesús ni mucho menos, sino que habla sobre instrucciones de vida, ¿no? De preguntas que siempre nos hacemos. Sí. ¿Se fue? Bueno, entonces ahí les dejo la tarea para que lo miren, ahí les puse el Zoom. Las otras 2 cuestiones son desafíos, sí, hay que hacer estas lecturas de paz y todo, ahí ustedes quedan con esta tarea. Entonces, pues, con el ánimo entonces final de que un día podamos ennegrecer la iglesia, la teología, no en el sentido de que, ¿no? Sino en el sentido de ciudadanía plena, así como también soñamos, añoramos ciudadanía plena para las mujeres en esta casa común. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora, realmente por darnos estas otras formas de leer los textos y darnos también su sabiduría. Quisiéramos también, antes de irnos, invitarlos, invitarlas, especialmente porque es una invitación a las mujeres, a un grupo que tenemos de conversaciones femeninas. Entonces, Mari Carmen, nuestra compañera, nos va a hacer el favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Maricel, estuvo excelente. Ya no digo más agradecimientos porque todo mundo te agradece tu aportación.
Y bueno, les invitamos aquí, esto es para mujeres, únicamente para mujeres. Estamos ya en nuestra 5ª temporada del grupo de Mujeres Voces Proféticas. Voy a apagar mi cámara. Es el título, bueno, el tema en esta primera parte de esta 5ª temporada es sincretismo religioso. Vamos a hablar de cómo nos han quitado algunas cuestiones, originarias de los indígenas y de diferentes aspectos, no nada más de Latinoamérica, sino vamos a abarcar parte también del mundo para que pues nos demos cuenta un poquito qué es el sincretismo religioso, qué nos han quitado, por qué nos los han quitado, y yo creo que tiene mucho que ver el tema que dio el día de hoy Maricel. Así que ya están las inscripciones abiertas, comenzamos el 7 de marzo, justamente un día antes del Día de la Mujer. Entonces a las 5 de la tarde, hora de Chicago, verifiquen ahí sus horarios, va a ser vía Zoom. Como saben, las mujeres que ya participan, no hay grabación porque se tocan temas muy sensibles, o sea, de un tema en particular a algo más, de un tema global general, algo más personal. Entonces, a veces se tocan temas muy delicados y no se abren las grabaciones al público. Así que las esperamos. Este 7 de marzo ya empezamos. Métanse a la página ahí de Bicla para que puedan inscribirse. Muchísimas gracias, Gis. Gracias a ti. Y bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Los esperamos dentro de 8 días. Y a la profesora Maricel, como siempre, un placer. Siempre aprendo, por lo menos a nivel personal, aprendo muchísimo. Y gracias, de verdad que pasen una linda noche. Dios los bendiga y nos veremos, si Dios quiere, la otra semana.